Página 1. Editado por Ediciones Novarum. México, DF. Impreso y hecho en México, julio del 2014. Maestro Julio Alfredo Aguilar Landa. Recopilación de apuntes de la materia de Seminario de Investigación en Ciencias de la Administración. Página 2. Introducción. El presente libro es una recopilación de apuntes de la carrera de Administración en la UNAM. Curso semestral de agosto de 2006 a noviembre de 2006, impartido por el profesor Héctor Salas Harms, e interpretado y comentado por el autor. Asterisco SICA, Seminario de Investigación en Ciencias de la Administración. Asterisco profesor Héctor Salas Harms. Asterisco periodo, 2006 agosto 18 a 2006 noviembre 09. Profesor Héctor Salas Harms. Página 3. Anteproyecto de investigación. Introducción. 1. Planteamiento del problema. 2. Preguntas de investigación. 3. Objetivo general y específico. 4. Aportación del estudio. 5. Estructura del texto. Página 4. Introducción. 1. Planteamiento del problema. Breve historia. 3 tipos de estudios. A. Descriptivo. B. Propositivo. C. Explicativo. Proyecto descriptivo es una descripción. Flujos de efectivo. EUA. Dar cuenta de lo que vamos a hacer, trabajo descriptivo. Página 5. ¿Cuál sería la aportación? Técnicas empleadas para evaluar empresas. Aportación de prueba de hipótesis. Cuestionario por correo. Estudio descriptivo. Podemos encontrar la problemática. Descriptivo a propositivo. Página 6. Síntomas. Estudio descriptivo. Administración, elemento indispensable para organizar, diagnosticar problemas en las organizaciones y proponer soluciones. Llevar organización de un nivel a otro nivel. Proyectos descriptivos y propositivos. Proyectos descriptivos utilizan encuestas. Página 7. Propositivo, soluciona lo que diagnosticamos como problema. Ver qué hace quién. Proyecto descriptivo. Solo describir qué pasa. Proyecto propositivo. Saber lo que pasa, generar propuestas. 10 años declive de alcohol. Próximos 5 años declive de producción. Página 8. Netscape crea Internet. Leer señales cambiantes. Criterio profesional subjetivo. Estudios explicativos se pueden ahí si hay ciencia. Planteamiento del problema. Probar hipótesis hay estudio explicativo. Hay evidencia de estudios de investigación. Validar y por qué método. Página 9. Explicativos tienen que tener rigor científico. 1. Introducción. 1.1. Planteamiento del problema. 1.2. Preguntas de investigación. 1.3. Objetivos general y específicos. 1.4. Aportación del estudio. 1.5. Estructura del texto. Evidencia. Evidencia conflictiva. No hay evidencia. Página 10. 2. Marco teórico de referencia y conceptual. Banco oligopolio de facto. Marco de referencia tomar o ubicarse donde estamos haciendo el proyecto. Marco conceptual. Utilizando conceptos que se adapten al proyecto. Casuísticos y que se justifiquen. Página 11. 3. Análisis de las variables de la investigación previa, variables en las que todos han coincidido, todo mundo ha encontrado que es significativo. 4. Metodología. Método de muestreo. Concentración de datos.
Metodología es cómo resolver cada uno de los problemas. Muestreo estratificado. Página 12. Resumen, conclusiones. 6. Carátulas, índices, bibliografía, apéndices. Tesis, muestreo se puede tomar en otro lugar y repetirlo para México en tesis muestra. Estudio explicativo, prueba de hipótesis. Que puede ser representativo y reproducible. Revista divulgación, material descriptivo o recopilación de otros artículos previos. Página 13. Fenómenos probabilísticos, no determinísticos. En ciencias sociales son fenómenos probabilísticos. No rigor metodológico para generalizar o replicar. Significancia. Se descarta azar. Rigor metodológico. Investigación descriptiva y propositiva, no hay prueba de hipótesis. Página 14. Crack bursátil. Variables explicativas o causales. Maestros y licenciados son profesionalizados. Doctorado es investigación. Universidades privilegian investigación y docencia. Profesionalizante conducir cambio organizacional, habilidades estándar. Econometría. Página 15. Metodologías débiles o fuertes. Proyectos. 1. Explicativos, ¿por qué? 2. Descriptivos, diagnóstico. Observando lo que estamos viendo. 3. Propositivo, diagnosticar. ¿A qué grado las pymes adoptan tecnología? Página 16. Estudios. Descriptivos, solo describe. Propositivo, propone. Explicativo, explica. Definir estrategias a partir de un análisis del entorno que nos permita fortalecer a la empresa entre la competencia. Página 17. Objetivos específicos. Planteamiento del problema. Preguntas de la investigación. Planteamiento del problema. ¿Qué desempeño han tenido las distintas empresas de acuerdo a las estrategias que ha seguido? Página 18. Proyecto explicativo. Libertad personal para opinión se reduce. Proyecto descriptivo. Debe llegar a conclusiones válidas para todo. Proyecto propositivo. Es casuístico, puede llegar a diferentes propuestas. ¿Las estrategias que siguen las empresas se parecen o son iguales? Preguntas explicativas. Página 19. ¿Cuáles son los indicadores del desempeño más adecuados? ¿Existen consistentes diferencias en el desempeño de empresas que siguen distintas estrategias de crecimiento? ¿Cuál es la mejor estrategia de crecimiento? ¿O se asocian variables? Consistencia en pruebas. Página 20. Objetivo general. Hacer una aportación al conocimiento mediante una prueba de hipótesis con rigor metodológico para determinar cuál es la mejor estrategia de crecimiento. Determinada estrategia causa tal grado de desempeño. Objetivos específicos. Determinados indicadores del desempeño más adecuados. Página 21. Llevar a cabo la prueba de hipótesis sobre la diferencia en el desempeño medio de empresas con distintas estrategias de crecimiento. Llevar a cabo la prueba de hipótesis sobre la diferencia en el desempeño. IED igual a inversión extranjera directa. Modelo es una representación de la realidad. Ventas está en función de precios, publicidad, ingreso, mercado, etc. Página 22. La inversión extranjera directa está en función de rendimiento, riesgo, legislación, etc. Variables importantes. Realidad. A mayor riesgo, mayor rendimiento. Ciclos económicos son golpeados fuertemente. En recesión, ¿qué tanto se impactan las cosas? Página 23. En una recesión económica en un país suelen verse muy afectados sectores tales como
Turismo. Construcción. Servicios financieros. Mayores rendimientos para invertir. Experiencia profesional, contratación, entrevista, etc. Variables externas o extremas las dejaremos fuera del modelo. Página 24. Publicidad es importante en productos de consumo directo. Modelo paso por paso, R², etc. Fenómenos multivariados. Antes no se podía invertir en el sector financiero en México, ahora sí. Sectores vedados al capital extranjero. Desempeño y estrategia. Página 25. Variables causales. Variables, resultado, efecto. Desempeño financiero. Hipótesis nula. Hipótesis afirmativa. Hipótesis alternativa. Rentabilidad está en función de la estrategia de crecimiento entre otros factores. Modelo. Crecimiento en ventas está en función de la estrategia de crecimiento. Página 26. Libro recomendado, Sampieri, cuarta edición. El proyecto de investigación. Tipos de investigación. Control de lecturas. Los estudios explicativos se distinguen de los descriptivos en cuanto a que buscan establecer una relación de causalidad entre variables. O asociar a un fenómeno las causas que lo producen. Página 27. ¿Podemos percibir experimentalmente la causa de un fenómeno? Si no es así, ¿de qué manera inferimos la casualidad? Rigor metodológico. Las teorías solo sabemos de manera superficial. No recomendable partir de lo empírico. Análisis y correlación entre variables. Se publica opinión general del investigador. Página 28. Hacer causalidad en base a ciencia. ¿A qué llamarle conocimiento? Conocimiento debe fundamentarse en base científica. Puede haber variables, están y no en la teoría. Meterse a algo que nadie ha escrito puede haber problemas. Argumentación, son opiniones. Página 29. No creer en todo si así es, sino que lo pueda comprobar. Planteamiento del problema. Proyecto restrictivo. Describir qué es lo que sucede. Comité de Basilea. El proyecto de investigación. Proyecto descriptivo. Página 30. Detalle ordenado de los elementos de una situación. Proyecto propositivo. Descripción, evaluación, diagnóstico, de la situación crítica, problema, y sus causas donde la organización, o sector industrial, no está cumpliendo sus objetivos. Proyecto explicativo, proyecto de corte académico. Asociación de un fenómeno con las causas que lo producen. Página 31. Criterio de cientificidad. ¿Cuál es el criterio para distinguir ciencia y pseudociencia? ¿Qué tipo de preguntas podemos contestar? ¿Qué temas caen fuera del ámbito de la ciencia? Criterio de verdad. ¿Cómo puede distinguirse creencia de conocimiento u opinión de hecho? Ciclos económicos duran aproximadamente de 8 a 5 años. Página 32. Viabilidad de proyecto en términos de tiempo. Lo que no produce evidencia empírica se especula. Opiniones suelen acarrear errores. Un consenso no quiere decir que sea la verdad. Objetivos, preguntas y aportación de la investigación. Objetivos. Iniciar con un verbo, iniciar una acción con claridad y precisión. Página 33. Objetivo general, contener todos los objetivos específicos. Relevancia de la aportación, viabilidad de la información. Que existan fuentes de información y pueda acceder a ellas. Todo compaginado. Preguntas. Desprenderse de los objetivos, abordar todo el entorno. Página 34. Aportación, información, diagnósticos, monografías.
Pregunta descriptiva, conocimiento, procesos, cambios evolutivos. Aportación. Procedimiento descriptivo, información, diagnósticos, monografías. Conocimiento. Procedimiento propositivo. Desempeño organizacional, solución de problemas. Página 34. Procedimiento explicativo. Conocimiento, validación, teorías. Explicar fenómenos, discernimiento de resultados. Estudios exploratorios. Estudios descriptivos. Hipótesis probadas, legitiman una teoría. Estudios descriptivos. Página 36. Estadísticos, censos, poblaciones, encuestas, muestras. Información socioeconómica, INEGI, Banxico. Financiar negocios, expansión. Sondeo de opinión para imagen. Marcas, productos, políticas. Estudios, preferencias, valuación, consumidores, académicos. Página 37. Diagnósticos, sistemas, su evolución términos. Prognosis. Evaluación de la información de un diagnóstico. Método Delphi para proyecciones. Método del POS. Delphi se reúnen expertos en diversas áreas y pronóstico de acuerdo a ciertas situaciones. Estudios propositivos. Página 38. Diagnóstico, opinión profesional, indicadores estratégicos, crisis. Análisis FODA, evaluación, información. Estudios propositivos. Diagnóstico. Opinión profesional, indicadores, estrategias. Análisis FODA, evaluación, información. Prognosis. Evaluación riesgo versus rentabilidad, entorno. Página 39. Alternativas de solución. Resultados esperados, tiempos. Toma de decisión. Alternativa de menor riesgo, costo mayor, variabilidad. Fortalezas, rentabilidad esperada. Las propuestas de solución son proyectos completos. Implantación de propuestas, descomponer, reconstruir, recoger. Conducción del cambio organizacional, asumir riesgos, liderar proyectos, transición, desempeño. Página 40. Marcas teóricas referencial y conceptual, análisis de la investigación. Relación entre preguntas y objetivos. Objetivos deben contestar las preguntas de investigación. Marco teórico es una guía. Investigación previa empírica debe estar ligada. Página 41. ¿Qué es lo que norma, marco teórico, objetivos, etc.? Se toma lo que sirve mejor. Compatibles podemos tomar variables. Cuando mercados domésticos se saturan, empresas buscan dominar otros mercados. Justificar por qué vender determinados productos. Página 42. Variables que funcionan en unos y variables que funcionan en otros. Indicadores llevados a la práctica. Exploratorios. Explicativos. Descriptivos. Propositivos. Despachos de consultoría. Página 43. Estudios explicativos. Metodología rigurosa debe ser generalizable y tener rigor metodológico. 1. Hablar de hechos más que de opiniones. 2. Ser generalizables. Estudios de caso pueden ser incongruentes para sacar conclusiones y el riesgo es latente. Porte, Bernard. Página 44. Bernard, Premio Irwin a tesis doctoral en Harvard. Estudios explicativos deben ser estudios replicables. Estudios de casos descriptivos. Con muestras muy pequeñas no hay confianza estadística. Asociación de variables. Correlación de variables. Página 45. Causa, efecto.
Relación causal. Idea de la predicción. Correlación en estudios, variables. Variables financieras tienden a regularizarse. En distribución normal a dos desviaciones estándar, tomamos 95% de datos y a aproximadamente 3 desviaciones estándar el 99%. Página 46. Estudio a nivel de doctorado no se puede replicar. Estudio a nivel maestría se puede replicar. Estudios de liderazgo. Involucrando a la gente se reduce la resistencia al cambio. Tipos de investigaciones. Página 47. Estudios correlacionales explicativos. Correlación. Predicción. Directa inversa, valoraciones, bajas, positivas, negativas. Lineal no lineal, logarítmica, exponencial, potencial. Efectos adictivos. Efectos multiplicativos. Página 48. Variables son interrelacionadas, con efectos multiplicativos. Estudio longitudinal. Series de tiempo, periodicidad. Datos cruzados. Evaluar acciones sobre evaluaciones de entrada. Acciones altamente sobrevaluadas. Sincronía rezago, T1, T2, Tn. Página 49. ¿Dónde están las órdenes? Cosas coyunturales, correlación, serie de órdenes. Covariación, sin causalidad. Inflación-desempleo, crecimiento PIB. Edad-ingreso, experiencia laboral, escolaridad. Estudios explicativos. Explicar un fenómeno, asociar sus causas, responder al por qué. Página 50. Variable dependiente está en función de variables independientes. Un tipo de eventos son seguidos por otro tipo de eventos. Ventas están en función de precios. Microeconomía neoclásica, racionalidad económica. Inflación está en función del mercado interno entre otros factores. Página 51. Desequilibrio demanda-oferta propicia a alza de precios. Establecer una relación funcional entre variables. Estudios explicativos. Asociación de variables. Tipo de cambio está en función de diferencial de inflaciones, diferencial de intereses, diferencial de producción industrial. Página 52. Índice económico de desarrollo en sectores está en función de ventaja competitiva, del ambiente, madurez y estructura del mercado, mercado oligopólico. Índice económico de desarrollo de países en función del rendimiento, riesgos, riegos, distancias, geografía, políticos, gobernantes, economía, IED. Valores medios de variables explican cosas. Todo tomador de decisiones, adverso al riesgo. Sube riesgo, se invierte cada vez menos. Página 53. Asociación de variables. Diferencia de métricas. Marco teórico. Modelos explicativos de un fenómeno. Estudio del arte. Comités, como están actualmente. Inglés es el idioma de trabajo en muchos medios en 2006. Estado del arte, conocer cómo está actualmente. Puntos sobresalientes, autores, propuestas, iniciativas, críticas a sus planteamientos. Clásicos, solo como breve referencia en cada corriente. Página 54. En tesis convencer a un jurado, tutor es parte del jurado. Desde épocas de Burns, posgrados por administración. Examen de grado. 2 de otra facultad, un titular de la maestría de fuera de la FCA, 5 sinodales. Defensa entre varias disciplinas. Finanzas. Economía financiera. Página 55. No se supera estándar de facultad, sino estándar de la universidad. Defender no solo ante una idea administrativa. Antropólogos.
Psicólogos sociales. Examen de grado de propia especialidad. Marco referencial. Página 56. Donde hacer nuestro estudio. Dar datos necesarios para evaluar información. Industrias de, para datos. Etidios de criterios. Elementos que permita ubicar el proyecto en el ámbito de estudio. Población a muestrear. Página 57. Sectores industriales IES, graduados de CA. Evaluar sectores industriales. Características pertinentes a la naturaleza, objetivos del estudio. Estudios propositivos. Elementos que permitan evaluar la situación estratégica. Objetivo del estudio. Empresa, organización, sector industrial. Página 58. Características pertinentes, FODA, diagnóstico, prognosis, propuestas. Válido en todos lados. De lo general a lo particular. Del marco teórico se deriva el marco de referencia y del marco de referencia se deriva el marco conceptual. Marco conceptual. Página 58. Términos aplicados en distintas especialidades. Estudios descriptivos, propositivos, explicativos. Valor contable, histórico, reemplazo, valor económico. Riesgo finanzas, microeconomía, sector asegurador. Importante analizar aspectos, actuarial, etc. Valor contable de acción es capital social entre número de acciones. Valor económico de acción es del mercado. Slim recuperó acciones de Telmex. Página 60. Extrapolar información. Decisiones administrativas pueden extrapolarse. Definiciones. Ámbitos, corrientes de elección. Adaptación de metodología. Definir objetivos. Justificación, argumentación. Marco conceptual es diferente a glosario. Marco conceptual para controversia y clasificar conceptos que se entendieron de forma diferente. Análisis de investigaciones previas. Página 61. Estudios empíricos descriptivos. Estudios de casos. Estudios sobre las opiniones de expertos. Encuestas a ejecutivos. Determinadas mediciones. Variables más citadas en investigaciones. Análisis de investigación previa. Página 62. Estados del arte. Información no cuantitativa acomodarla a cuantitativa. Artículos de divulgación, estudios descriptivos. Artículos tratando de probar hipótesis son aportaciones al conocimiento. Memorias, congresos, coloquios. Arbitraje ponderado. Página 63. Libros en análisis, capítulos. Selección de trabajos, congresos. Artículos, arbitrajes, científicos. Revistas especializadas. Libros. Investigación empírica cuantitativa. Tesis doctorales. Tesis doctorales no publicadas. Tesis de maestría, IES reconocidas. Página 64. Trabajos premiados. Premios nacionales, distinciones. Investigaciones no publicadas. Citados en otros textos. Análisis de la investigación previa. Estudios empíricos explicativos. Ver información de una manera más consciente para armar medidas. Análisis de la investigación. Página 65. Estudios empíricos explicativos. Métricas, resumen de resultados, análisis cuantitativos. Análisis. Resultados coincidentes. Lo que sabemos, lo resuelto. Resultados confiables. Hipótesis no probadas. Página 66. 10 minutos de presentación.
Nombre del proyecto. Planteamiento del problema. Preguntas. Objetivos. Aportación. En USB sin virus. ¿Cómo se prueba una hipótesis? Si datos muestran relación entre dos variables, hay correspondencia. Página 67. Si se comprueba la hipótesis como verdadera, se convierte en conocimiento. En USB sin virus. Los fundamentos y manejo del conocimiento. Conocimiento es diferente a creencia u opinión. Ciencia es diferente a pseudociencia. Conocimiento y ciencia no se debe hacer con idea extrarracional. Racionalidad, certeza, permanencia. Generalización. Teorías, leyes. Página 68. Inducción, a partir de hechos se deriva un contexto o descubrimiento. Deducción, a partir de un contexto o justificación se hace una verificación. Experiencia. Cementerio de las teorías. De especies fijas a especies en evolución permanente. Página 69. De continentes fijos a continentes en formación. Estudios de casos. Inducción nos da un descubrimiento. Deducción nos da una verificación. Una ley se puede falsear. Planteamiento de hipótesis. Resultados para la muestra. Página 70. Conocimiento generalizable y replicable. Generalizable. Rigor metodológico. Teoría e información asimétrica. Desempeño. Clima laboral, etc. Planteamiento de hipótesis. Página 71. Enunciados universales. Generalizaciones. Postular una revisión entre muestras. Definibles, observables, medibles. Planteamiento de hipótesis. Enunciados universales. Generalizaciones. Postular una relación entre variables. Desprenderse de teorías. Definibles, observables, medibles. Página 72. No pudiendo rechazarla, no pudiendo probarse. Rechazando debe aceptarse la hipótesis alternativa. Hipótesis alternativa. Lo que desea probar el estudio. Confianza estadística mínima es de 95% para aceptar un conocimiento científico. Si se rechaza hipótesis nula, se acepta la hipótesis alternativa. Página 73. Relación en causa y efecto entre dos variables. Hipótesis alternativa igual a hipótesis de investigación. Relacionar marchas sociales con crack bursátiles no tiene ninguna relación. Hipótesis nula N0. Asociación de variables. Diferencia de medias. Página 74. Índice de precios al consumidor, altamente relacionado con grupo Carso. Diferencia de medias tiende a análisis discriminantes. Se suele invertir en función del riesgo y del rendimiento. Hoy día 3 o 5 años de experiencia para estudiantes que entran a maestría. Variables toman valores entre 0 y 1. Página 75. Media estudiantes de tramo de control. Diferentes. No edad sino experiencia. Experiencia. Confirmación significativa. Variable dummy es como si se prende y apaga. Página 76. Variables de 0 y 1 los reconoce programa de regresión. Sears varios bancos de inversión. Diferencia de medias. Rentables o no rentables. Explotando tecnología o mercado. Tiempos buenos. Grupo Carso controla Condumex, Peñoles, Telmex, etc. Página 77. Diversificar relacionadamente. Se debe diversificar relacionadamente. H0 igual a hipótesis nula. A igual a hipótesis alterna.
A igual a ventas está en función de merchandising y publicidad. How igual a ventas no está en función de merchandising y publicidad. Página 78. A igual a rentabilidad está en función de la consultoría y la planeación estratégica. H0 igual a rentabilidad no está en función de la consultoría y la planeación estratégica. Modelos univariables y multivariables. Controlar variables, desempeños, etc. ¿Cómo aparecería en el estudio? Página 79. ROI PRIV igual a rendimiento promedio sobre la inversión de empresas privadas. ROI PUB igual a rendimiento promedio sobre la inversión de empresas públicas. O. ROI PRIV uguale ROI PUB. I. ROI PRIV, ROI PUB. Asociación de variables. I igual a F, X1, X2, X3, Xn. Página 80. I igual a B0 más B1 X1 más B2 X2 más B3 X3 más. Si B1 igual a B2 igual a B3 igual a 0, entonces no hay relación entre Y y las X. A mayor frustración, mayor agresividad. Donde B1 es coeficiente de regresión de X1. B2 igual a coeficiente de regresión de X2. Alrededor de 10 minutos de presentación. 2 o 3 láminas, tratar de no leer. Página 81. Planteamiento del problema. Objetivos. Aportación. Hipótesis. Depende el tipo de estudio, propositivo, descriptivo, etc. Proyecto descriptivo. Aplicada. Porque describe el cómo, ciertos factores influyen de manera significativa en el comportamiento de las ventas al detalle en las tiendas de conveniencia de la Ciudad de México. Página 82. Variable dependiente y igual a F, X, son las ventas al detalle. Variables independientes los factores que influyen en el comportamiento. Se trata de establecer una correlación entre factores y el comportamiento de las ventas. Nombre del proyecto. Ventas al detalle en las tiendas de conveniencia de la Ciudad de México, principales factores de influencia. Página 83. No solo hacer el estudio y algo más. Necesario estudiar metodologías para probar cómo se harían estudios. Distintos estudios que variables. Identificar variables. El estudio se puede anular o invalidar si lo que se estudia puede estar viciado y fuera de lo normal. No hay otra cosa mejor que hacer. Página 84. Inducción. Deducción. Aducción interna sobre lo más probable. Estratos representan poblaciones diferentes. Al estratificar las muestras deben seleccionarse proporcionadamente. Cada estrato representa su justa dimensión. Índices de abstracción, se desprenden cosas. Página 85. Si los elementos del experimento se van, hay que sustituirlos por otros prospectos para que haya variables. Tema, mercadotecnia, ventas al detalle. Factores de análisis. Factores del producto. Variedad de producto. Surtido del producto. Cantidad del producto. Imagen del producto. Página 86. Factores del servicio. Características del servicio. Mezcla de servicios. Acciones del servicio. Calidad del servicio. Factores del precio. Rangos de precios. Puntos de precios. Competitividad del precio. Ajustes del precio. Página 87. Factores del lugar. Conveniencias del lugar. Facilidad de acceso al lugar. Ambiente de la tienda. Diseño y distribución de la tienda. Exhibiciones de las mercancías. Factores de la promoción. Anuncios de las ventas al detalle. Promociones de ventas.
Relaciones públicas. Venta personal. Propaganda. Página 88. Planteamiento del problema. Ciertos factores influyen de manera directa e indirecta en el comportamiento de las ventas al detalle en las tiendas de conveniencia de la Ciudad de México, los cuales determinan el éxito o fracaso de este formato de tiendas. Un adecuado entendimiento de estos factores contribuye a la planeación estratégica. En la actualidad las tiendas de conveniencia ofrecen una alternativa mejor a los antiguos esquemas de tienditas, también son una fuerte amenaza para tienditas y changarros, pues tienden a acaparar el mercado local en donde se ubican. Página 89. Preguntas. ¿Por qué razón muchos consumidores tienden a dar su preferencia a las tiendas de conveniencia? ¿Qué factores influyen de manera trascendente para determinar el incremento o decremento de las ventas al detalle en las tiendas de conveniencia? ¿Cuál es la dinámica de las ventas al detalle en las tiendas de conveniencia? Página 90. Objetivo general. Analizar los principales factores que influyen en el comportamiento de las ventas al detalle en las tiendas de conveniencia, mini super, de la Ciudad de México. Objetivos específicos. Analizar los factores internos a las tiendas de conveniencia de la Ciudad de México que impactan directa e indirectamente sobre las ventas al detalle. Página 91. Sondear el ambiente externo a las tiendas de conveniencia de la Ciudad de México y detectar cuáles son los factores de mayor impacto sobre el comportamiento de las ventas al detalle. Detectar las fortalezas, oportunidades, amenazas y debilidades, las cuales son factores determinantes en el comportamiento de las ventas al detalle de las tiendas de conveniencia de la Ciudad de México. Página 92. Hipótesis. Los factores del entorno interno y externo de la tienda de conveniencia inciden sobre el comportamiento de las ventas al detalle en las tiendas de conveniencia de la Ciudad de México. La rentabilidad de las ventas al detalle en las tiendas de conveniencia de la Ciudad de México depende de la estrategia administrativa y de comercialización que se aplique. Página 93. Aportación. Aportar evidencia confiable al respecto de los factores que influyen de manera más significativa sobre el comportamiento de las ventas detallista al interior de las tiendas de conveniencia de la Ciudad de México. Ingeniería de productos. Precios. El precio impacta en las ventas. Aumentando la publicidad tienden a aumentar las ventas. Página 94. Función, modelo de regresión. Una función en base a datos estadísticos nos da un modelo que por cada $10,000 podemos invertir para comprar un producto. Significa en condiciones macroeconómicas estables. En general que las condiciones del experimento se mantengan estables sin variaciones significativas que alteren los resultados esperados. Algunas variables se pueden controlar, otras no. Página 95. Variables que no se pueden controlar las podemos estudiar para saber su comportamiento. Dos grupos de experimentación para ver cuál es la influencia. Manipulación de variables. En condiciones ceteris paribus. Experimentación por modalidades. En un cambio organizacional. Involucramiento. Ninguna, identificar fuente. Bajo, escuchar. Alto, discutir sus pasos. Total, escuchar. Página 96. Explicativo, aportación grande al conocimiento. Para aportar medios nuevos. Efecto Hawthorne. Sujetos de muestra influenciado. Viciamos algo al estudiarlo, es mejor guarda la cercanía. Colinealidad. Página 97. Correlación entre dos o más variables, varias no se pueden controlar. Control de variables en experimento. Grupo experimental y de control. Grupo de control. El que se queda de referencia. Se eligen ciudades y se manipulan variables en unas ciudades sí y en otras no. Una ecuación estudiando comportamiento.
Página 98. Se arma ecuación en base a datos estadísticos y experimentales confiables para que la función tenga validez. Estudios de caso para identificar alguna tendencia. Información casuística. No valor científico. Cómo estamos antes y cómo estamos después para medir impacto. Página 99. Tratar de medir estado antes y después para que tenga valor. Estudios de caso son descriptivos. Tomar decisiones para comenzar. Muestreo. Muestreo se selecciona una agrupación. Rigor metodológico. Podemos hacer muestreos probabilísticos y muestreos no probabilísticos. Conocimiento deben ser resultados generalizables, al todo, al siempre. Conocimiento debe ser probabilístico. Página 100. Estudio explicativo debe ser probabilístico, generalizable. Estudio descriptivo. Probabilístico tiende a ser más real. No probabilístico tiende a ser tendencioso. Los diseños experimentales son diferentes a los diseños no experimentales. ¿El estudio de las organizaciones? Diseño experimental es diferente a diseño no experimental. Diseños no experimentales. Otros estudios explicativos. Página 101. Información asimétrica. Comportamiento de variables financieras. Involucramiento del consumidor. Posicionamiento institucional de valor de marca a productos. Con valor de marca se potencian ventas y eso se vende caro. Diseños experimentales y no experimentales. Multiplicadores. Página 102. Datos cruzados. Datos longitudinales. Sirva de tipo longitudinal. Volumen de empresa compra capital Cinca. Estudios explicativos, se requieren muestras y confianza estadística. Resultados generalizables, de muestras se deduce población. Página 103. Inferencia estadística. Rigor metodológico. Medias. Varianza. Proporciones. Muestreos probabilísticos. Simple. Estratificado. Definición de la población. Determinación de la muestra. Página 104. De la explicación se deduce la predicción. Error. En el estudio de caso no hay nada que muestrear. Tamaño de la muestra. Nivel de confianza estadística. 95% a 99%. Z igual a valores de 2, 95%, 1.9% barra diagonal 99%, 2.58. Página 105. Grado de confianza estadístico. E igual a grado en que compra la estimación. Aproximadamente al 1% al 5%, aproximadamente 10%. P, Q igual a variabilidad del fenómeno. 50%, minus 50%. Población muestra. N0 igual a Z2PQ, barra diagonal E2. Página 106. Corrección muestral lineal. No yen. Poblaciones pequeñas. Stwiekitwiep yen. Financiamiento bancario versus no bancario a pymes. Z uguale 95% e uguale 10%. N equals 23,220, P equals 0.75, Q equals 0.25. Página 107. Encuesta piloto 75% pymes, financiamiento no bancario 25%, no bancario. N igual a población total. N igual a población muestra. Z igual a grado de confianza. E igual a grado de error. P igual a probabilidad de ocurrencia. Q igual a probabilidad de no ocurrencia. N0 igual a población muestra.
P mais que igual a 1 ou P mais que igual a 100%. Página 108. N0 igual a Z2PQ barra diagonal E2 igual a 1.962, 0.75, 0.25, barra diagonal, 0.1, 2 igual a 72. 0 1 0 1 72 1 72 1 23.226 72. Suponiendo muestra pequeña, n igual a 23-22. 2 keer 2 1 1 2 keer 2 1. N égale 1962, 0.25/0.12, 0.75, 1 plus 1, 2322, 1.962, 0.25, 0.12, 0.75, moins, égale 70. Página 109. Entonces, N égale 70. N égale 2322. Zrówna się 1.96. Q equals 0.25. P igual a 0.75. E uguale 0.1. Población mayor o igual a 30 elementos se toma como muestra pequeña. Población mayor a 30 elementos se toma como muestra grande. Página 110. Estudios propositivos son una opinión personal. Empresa puede desaparecer por un huracán. Buro de crédito para detectar crédito. Cartera vencida, clientes no pagan. La chica fue a Cancún. Empresa de camiones, mayores ingresos de Cancún. Página 111. En los estudios propositivos no hay hipótesis. ADO respalda a una empresa turística. Mayan Palace. Escuela Podológica de México, cura los pies. CEPTET. Datos no opiniones. Proyectos productivos. Página 112. Nombre del proyecto. Ventas al detalle en las tiendas de conveniencia de la Ciudad de México, principales factores de influencia. Hipótesis 1. Versión anterior. Los factores del entorno interno y externo de la tienda de conveniencia inciden sobre el comportamiento de las ventas al detalle en las tiendas de conveniencia de la Ciudad de México. Página 113. Nueva versión. Los factores del entorno interno y externo a la empresa, tales como competencia, proveedores, conducta del consumidor, atención al cliente, delincuencia, precio, plaza, productos, promoción, etc., inciden sobre el comportamiento de las ventas al detalle directa e indirectamente en grado variable en las tiendas de conveniencia de la Ciudad de México, determinando un intervalo de ventas característico, con un máximo y un mínimo de alta probabilidad de ocurrencia en periodos estables posible. De pronosticar con relativa precisión. Página 114. Hipótesis 2. Versión anterior. La rentabilidad de las ventas al detalle en las tiendas de conveniencia de la Ciudad de México depende de la estrategia administrativa y de comercialización que se aplique. Página 115. Nueva versión. La rentabilidad de las ventas al detalle en las tiendas de conveniencia de la Ciudad de México depende de el margen de utilidad de los productos ofertados en el punto de venta, la rotación de inventarios vía ventas al detalle, la capacitación de los vendedores, entre otros factores, dándose una correlación directa entre ventas al detalle y rentabilidad. Página 116. Variable hipótesis 1. Variables independientes de variable dependiente. I igual a V de igual a betas al detalle. P1 igual a precio. P2 igual a plaza. P3 igual a promoción. P4 igual a producto. CO igual a competencia. M igual a mercado meta. AC igual a atención al cliente. S igual a surtido. CC igual a conducta del consumidor. OF igual a otros factores. VD equals F, P1,
P2, P3, P4, CO, M, A, S, CC, of. Página 117. Variable hipótesis 2. Variables independientes de la variable dependiente y igual a R igual a rentabilidad. Mu igual a margen de utilidad. VD igual a ventas al detalle. RH igual a robo hormiga. IMP igual a impuestos. OF igual a otros factores. R equals F, mu, VD, RH, IMP, of. Página 118. Elección de instrumentos de mediación. Nuevos instrumentos. Nivel de medición de las variables. Normal. MAO // NAFIN. Ordinal. Normal. Intermedio. Racional. Página 119. Modelo, _ICES. Administración operativo. Maestría de la FCA es maestría parcial. Robo de equipo de cómputo. Valor agregado. Octubre de 2006. Arrendar equipo. Cuello de botella. Six Sigma. Proceso. 0.080 o 0.090. Página 120. Segmento. 2 meses entrar para que no se caiga Sigma y otro departamento solo para que dé seguimiento. Función de producción, interviene en todo, servicio de urgencias. Centro de costo, función de producción. Hospital de Traumatología y Ortopedia del Sur. Estudio metodológico. Página 121. Analizar centro de costos. Excede su capacidad al 116%. Hospital José Manuel Ortega Domínguez. IPC igual a índice de precios al consumidor. Formar un portafolio de inversión. Portafolio de inversión. Profesor tiene media potenciada. Inversión en cartera, se puede uno arriesgar. Medir riesgo. Riesgo financiero es diferente a riesgo de franquicia. Página 122. MC Donald garantiza recuperar la inversión. Inversión de aproximadamente $2 millones. Acciones de alto rendimiento tienen más riesgo. Servicio médico, Oaxaca, Hidalgo, en Ciudad de México, 20 especialidades. Servicio médico. Hotelería que dan hospitales, vienen de Hidalgo, Oaxaca. Página 123. Empresa privada con servicio de hotelería. Hospital segundo nivel, se pueden hospedar en su lugar. Costos altos en hospitales. Diferencia de variables. Variable nominal. Variable nominal se ponen nombres. Página 124. Profesiones igual a nominal. Ordinal. Valora cada variable en forma jerarquizada. Intervalos, se hacen agrupamientos. Razón. Un cero absoluto. Varios tipos de variables. Algo es mejor que nada. 2 investigadores, 2 estudios, en cualitativo caen en subjetividad. Página 125. Confiabilidad. ¿Qué mediciones confiables? Validez. Que en realidad se mide lo que se quiere. Validez criterios. Consulta de expertos. Mida y prediga. Deconstructo. Capacidad predictiva. Cuestionario psicométrico. Capacidad predictiva. Página 126. Elasticidad de la demanda. Precios, controles. En donde hacer predicciones o no, observando comportamiento. Segmentos de gastos. Datos históricos. ¿Qué datos necesitamos? Depende de lo que hacemos, los datos que necesitamos. Página 127. Instrumentos de medición. Coeficientes de confiabilidad.
Estabilidad. Formas paralelas. División en mitad, grupos de estudio o cuestionarios. Coeficientes alfa de Cronchwatch y KR20. Página 128. Determinación de validez. Contenido. Criterio. Constructo. Medición y criterio. Constructo, se hace mucho en psicología. Muy semejantes. Página 129. Uso cuestionarios. Ciencia, evidencia. En práctica tener objetividad. Se pasa de métodos cuantitativos a métodos cualitativos. Ciencia, metafísica. El problema de la psique ajena. Enfoque fisiológico. Enfoque conductual. Enfoque introspectivo. Página 130. Preguntas varias veces para ser consistente y detectado. Elaboración de instrumentos de medición. Nuestros instrumentos. Definición de control. Extracción de una muestra en administración. 3 variables. Las cátedras se suelen dar en seminarios. Página 131. Definirlas y cómo tratarlas de medir. Maestros tiempo completo. Al terminar, organizaciones se pelean por ellos, tienen trabajos, etc. UNAM, maestrías de tiempo parcial. Estudiar en el extranjero es un filtro. Al inducir preguntas se manipula información. Cuestionarios. Preguntas abiertas y cerradas. Distintos instrumentos para medir. Elegir entre 2 o entre varias alternativas. Jerarquizar las respuestas alternativas. Página 132. Asignar puntajes a cada concepto. Tabulación y claridad. Imitación / inducción. Eso puede ser un dato fidedigno y arrojar conocimiento. No solo obtener preguntas. Importante pilotear preguntas. Limitación de preguntas. Página 133. Procurar no hacer demasiadas preguntas. Verificación. Consistencia respuestas. ¿Cuántas veces pregunto misma cosa evaluando en diferentes formas de preguntar, evaluando si es correcto? No inducción o manipulación. Asociar respuestas a las características de las personas. Presentación / agradecimiento. Página 134. Cuestionario. Cerrar y tabular preguntas abiertas. Análisis epistemológico. Hechos diferente a inversiones. Discernir respuestas. Mayores frecuencias. Asignar factores numéricos. Aplicación. Página 135. Autoadministrado, Internet, entrevista. Supervisión, homogeneidad. Proceso para construir un cuestionario. 1. Revisión de literatura de cuestionarios que traten sobre las variables. 2. Evaluar validez y confiabilidad del cuestionario. 3. Adaptar cuestionario aplicado. 4. Desarrollar un cuestionario piloto. Respuestas tipo. Página 136. Escalas para medir actitudes. Escalas de Likert. Para medir actitudes favorables o desfavorables. Actitud igual a prejuicio igual a actitudes multifuncionales. Chocolates. Más claro / amargo. Dulce / oscuro. Página 137. Actitud. Predisposición hacia un objeto o símbolo. Conducta, positiva o negativa. Alta / baja. Escalas de Likert. 3, 5 o 7 puntos. Mismo número de elecciones para todas las afirmaciones. Afirmación igual a relación lógica con la actividad medible. Página 138. Los de la auditoria suelen ser todólogos.
Contadores y administradores, experiencia en auditoría. Certificaciones se han puesto de moda. Hipnosis eclíptica. Hipnotizar personas para sacarles la sopa. Recorte presupuestal, le pega a capacitación. Página 139. Auditoría Superior de la Federación. Complejo como definir el cuestionario. ASOFIS agrupa a todas las auditorías de fiscalización. Se cree que todo lo resuelve la capacitación. Contaduría Mayor del DF. Profesionalización es diferente a servicio civil de carrera. Página 140. Maestría en Fiscalización en la UNAM. Estudio de caso de una sola dependencia. Un trabajo propositivo. Modelo desarrollado en Facultad de Ingeniería. Se aprobó como base para normas a nivel nacional y después a nivel internacional. ENDIA, punta de lanza en software. Características de desarrollo de software. Generar o mantener desarrollo de software. Página 141. Modelos propositivos no tienen hipótesis. Inversionistas para impulsar un proyecto. Van a organizaciones a tratar de resolver problemas. Un plan de negocios no necesita hipótesis. Empresas sin planeación estratégica truenan a los 2 años. Se dice que es importante impulsar las pymes. Trabajo en consultoría para pymes. Página 142. Los crece, ya tronaron, no sirvió dar administración para pymes. Tasa para las pymes muy alta, no duran más de 2 años. Empresas grandes se comen a chicas. Proyecto de pymes en universidades españolas lleva aproximadamente 4 años. 3 estudios de hipótesis. Propositivos. Comparativos. Descriptivos. Estudios descriptivos, hipótesis. Página 143. Factores que determinan supervivencia. Pasos para prueba de hipótesis. Plantear hipótesis. Identificar variables. Diseñar prueba de hipótesis. Determinar tipo de análisis cualitativo o cuantitativo. Llegar a conclusiones de hipótesis. Pruebas de hipótesis. Hipótesis son en las explicativas conclusiones de estudio generalizables a toda la población. Página 144. Estudios. Contribuciones a R2. Se diseñan modelos para explicar fenómeno. Para hacer tesis hay que generalizar. Donde si tenemos hipótesis. Relación de variables causa barra diagonal efecto. Estudios descriptivos, propositivos, explicativos. Descriptivas, ¿qué? Propositivas, ¿cómo? Explicativos, ¿por qué? Página 145. Regularidades, fenómenos. Llegar a un mismo resultado, no solo una opinión personal. Explicación, predicción, causalidad barra diagonal covariación. Hechos barra diagonal conocimiento. Estados Unidos entrando a una recesión en 2006. Hechos derivan en conocimiento. Creencias derivan en opinión. Hechos citando las variables para todos quienes hagan mismos estudios. Todas metodologías convencionales. Objetividad barra diagonal intersubjetividad barra diagonal subjetividad. Página 146. En mercadotecnia instrumentos estadísticos. Medidas de tendencia central. Media sensible a valores externos. Medidas de dispersión, rango, desviación estándar, varianza. Pruebas de una dirección, 2 direcciones. Precios casas Colonia del Valle, arriba de la media. Forma en que se comportan propiedades son distintas. Pruebas de hipótesis. No tenemos idea de si es mayor o menor el resultado, es prueba de 2 direcciones. Página 147.
Si tenemos idea de que es en una sola dirección, es de una cola. Casas Colonia Nápoles y del Valle se manejan a precios semejantes. Confianza estadística. Precios se manejan en forma diferente. Prueba de dos dispersiones. Duración de TV Sony, TEPSO, igual a duración de TV Samsung, TEPSA. Página 148. Hipótesis. How, duración de televisión Sony es igual a la duración de televisión Samsung. H1, duración de televisión Sony diferente a duración de televisión Samsung. TEPSO, 13 años 3 meses, eso igual a 30, eso igual a 1.25. TEPSA, 12 años 6 meses, NSA igual a 30, SSA igual a 1.05. Zrówna się 1 minus 2, S12N1, plus, S22N2, 1 druga. Página 149. Distribución dos direcciones, 5%, 1.96, 1%, 2.575. No evidencia suficiente para rechazar y concluimos que no hay evidencia suficiente. Todas las empresas tienen cierto valor intelectual en ellas. Telmex. Constantemente desarrollando productos y servicios. Q de Toby. Tyler Mann. Página 150. México, 48 días para abrir negocio. Canadá, 2 días para abrir negocio. Marco Antonio, licenciado en Contaduría. Médicos, desconocimiento de la ley de procedimientos. Marcos, contador y auditor del OXXO. A donde nos dirigimos y políticas públicas. Derivados de crédito, se deriva de las acciones. Derivados de crédito que no existen en México. Página 151. Derivados de crédito se dice que son seguros. Fondos de inversión, CIEFOLES. Derivados de crédito muy avanzado en Europa y Estados Unidos. Nueva York y Europa, se manejan mucho. Propositivos. ¿Qué son? ¿Cuáles son? Marco. Preparar sobre. Viernes 3, taller de proyectos, con alguna aportación, solo forma cosas específicas. Página 152. Taller de proyectos. Se comentan diversos aspectos sobre los proyectos. Métodos. Hipótesis. Variables. AMPIX, Amparo Castellanos. La que se interesa rechazar a la nula. Prueba de diferencia de medias. Prueba de corrección de variables. Análisis paramétrico. Asociación de variables. Página 153. Corrección. Correlación barra diagonal causalidad. Causalidad igual a ocasión. Correlación. Positivo tiende a directo. Negativo tiende a inverso. Causalidad, causa barra diagonal efecto. Mayor edad, más resistencia al cambio. Correlación o no. Página 154. Cómo plantear hipótesis en correlación de variables. H0, 1 igual a 0. H1, 1 no igual a 0. Para que una hipótesis sea cierta debe estar arriba o igual al 95%. Proyecto científico académico debe tener 95% de confianza. Página 155. Podemos decir que no podemos establecer relación. H0 igual a hipótesis nula, lo contrario. H1 igual a hipótesis alternativa, lo que creemos. Correr como multivariado. Regresión multivariada. N égale 5000. Ventas están en función de precio, publicidad, etc. Página 156. Regresión múltiple. Multivariada. Riesgo, relacionado con la inversión. Correlación igual a colinealidad.
Mercados emergentes implican más riesgo. Análisis paramétrico. Análisis no paramétrico. Variables, nivel medio de razón. Distribuciones normales. Página 157. Coeficiente de confiabilidad. Alfa de Kovach. Correlaciones entre Adams. Según Sampieri. Ítems igual a reactivos, preguntas, etc. Correlaciones, que haya congruencia, si no la hay. Libro de López Ruiz. Página I. Contenido página. Introducción. 2. Anteproyecto de investigación, 3. Tipos de estudios, 4. Estudio descriptivo, 5. Propositivo, 7. Explicativos, 8. Marco teórico de referencia y conceptual, 10. Análisis de variables de investigación. 11. Proyectos, 15. Objetivo general, 20. Hipótesis, 25. Criterio de cientificidad, 31. Objetivos, 32. Prognosis, 37. Diagnóstico, 38. Implantación de propuestas, 39. Tipos de investigación, 46. Página 2. Contenido página. Índice económico de desarrollo, 52. Extrapolar información, 60. Estados del arte, 62. Diversificar relacionadamente, 77. Factores del producto, 88. Planteamiento del problema, 88. Preguntas, 89. Inferencia estadística, 103. Grado de confianza estadístico, 105. Segmento, 120. Confiabilidad, 125. Cuestionario, 134. Escalas de Likert. 136. Instrumentos estadísticos, 146. Derivados de crédito, 151. Coeficiente de confiabilidad, 157.